Entonces cada vez yo paso y así yo veo mucha gente, ¿verdad? Y digo, ¿quién será lo que partió, verdad? ¿Quién será ahí? Y ahí llego después en casa y he visto, ahí veo en la red, fulano de tal, profesor tal. Ese día falleció la madre de un concejal. Y ahora de mañanita yo estaba pasando y estaba todo cerrado y dice, no, Manuela, es más, vea, ya. No, ya suspender a la hija. Y estaba todo cerrado y yo dice, ¿verdad? Entonces, y gracias al Señor, hermano, porque nosotros estamos aquí, ¿verdad? Muchos quizás ayer a tarde o durante la semana dejó de existir, dejó de respirar, ¿verdad? Ha partido, ha dejado su familia, pero nosotros estamos aquí. Entonces la palabra del Señor dice que la misericordia del Señor se renueva cada mañana, ¿verdad? Dice que si no fuera la misericordia de Dios por nosotros, el Señor ya nos habría ya nos consumido con su fuego, porque también la palabra del Señor dice que Él es fuego consumidor. Y el libro de Hebreo dice, grande cosa es caer en la mano de Dios vivo, dice. A veces nosotros facilitamos porque para nosotros muchas veces todo es amor, ¿verdad? Pero nos olvidamos que Dios también es un Dios de justicia y un Dios de ira también, ¿verdad? Entonces damos la gracia al Señor porque Dios nos ha dado aliento de vida más un día. Y yo digo así que cada día que el Señor nos da es una oportunidad, hermano, que el Señor nos da a nosotros para que podamos nos corregirnos. Esa es una oportunidad no solamente para alabarle a Él, no solamente para adorarle a Él, pero también es una oportunidad para que nosotros podamos cambiar en nosotros cosas. A veces que no cambiamos, ¿verdad? Entonces es más una oportunidad, como el Señor estuviera diciendo a nosotros, mire a mi hijo, ¿verdad? Te voy a dar más un día para que te arregles, para que te corrijas, para que, como el mensaje del pastor el domingo pasado ha sido de mucha bendición sobre las vestiduras, ¿verdad? Y inclusive mi suegro me invitó el domingo pasado para compartir allá en su iglesia, compartir el mensaje del pastor. Y fue tremendo, ¿verdad? Fue tremendo porque la mayoría de la gente dijeron después, pastor, nosotros es un mensaje que nosotros no estamos habituados a escuchar. Hoy nosotros escuchamos muchos mensajes, como dice, me olvidé aquí, son mensajes de motivaciones, también un mensaje de, no es que sea hay una palabra, me olvidé ahora, todo reflejado al hombre céntrico, ¿verdad? En vez de hablar de Cristo céntrico, todo es hombre céntrico. Entonces, usted hombre, usted, ¿verdad? Todo sobre para hombre, usted va a ser vencedor, usted va a prosperar, Dios de esto. Entonces, amén, hermanos. Entonces, aleluya, damos la gracia al Señor en el nombre de Jesús. Y no importa, hermanos, ¿verdad? Si estamos poquito, dice que Dios, Jesucristo teniendo sus 12 discípulos, Él lo eligió a todos. Solo le llamó a 3 nomás y fue allá en el monte y hubo, ¿verdad? Y bajó el cielo en aquel monte. Bajó ahí Elías, bajó ahí, ¿verdad? Moisés, y hubo una transfiguración, la gloria, que es lo que Juan había visto, aquel Cristo con sus cabellos blancos como la nieve, sus ojos como el fuego, su rostro como la luz del sol, ¿verdad? Del mediodía. Este sucedió en aquel monte. Hubo la gloria de Dios en aquel lugar y Él no necesitó llamar a todos. Hay momentos a veces que ¿verdad? Dios particularmente nomás somos privilegiados. Es un privilegio. Amén, hermanos. Aleluya. Les invito a abrir sus Biblias del libro segunda con Timoteo, capítulo 4. En esta mañana no es una predicación
pero en esta mañana es una meditación para nosotros, para meditarnos, ¿verdad? Para conforme el mensaje del domingo pasado. Y yo pasé la semana entera meditando en esa palabra y verdaderamente dije, y cuando nosotros meditamos, Dios nos da muchos bosquejos otra vez. Encima de un mensaje, Dios nos da muchos mensajes otra vez. Y yo estaba meditando y dice, es verdad, muchas veces nosotros nos descuidamos de nuestras vestiduras, ¿verdad? Descuidamos, no lavamos nuestras ropas y también entonces en esta mañana también más una meditación de la palabra del Señor para nosotros en el libro de 2 Timoteo capítulo 4. Esa es una palabra, hermanos, que a mí me motivó mucho, que me despertó. Como yo soy desde niño, ¿verdad? Desde los 2 años de edad ya me he criado ya en un ambiente cristiano. Mis hermanas siempre en la iglesia, en los brazos ahí, y durmiendo en el banco de la iglesia, corriendo, así como he visto a Isaac, ¿verdad? Corriendo en la iglesia. Un día también yo también fui así, corriendo en la iglesia. Y aleluya. Entonces es un mensaje para nuestra meditación esta mañana en nombre de Jesús. Dice acá, hermanos, en el 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que hastes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos o concupiscencias, y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Entonces yo estaba diciendo que me crecí en un ambiente cristiano, pero en realidad llegó un tiempo que yo verdaderamente tuve que me convertir Yo solamente vivía solo de escuchar hablar, ¿verdad? Conocía, decoraba todos los textos bíblicos, llevaba una vida como un religioso, acostumbrado, me acostumbré en este ambiente. Pero llegó un tiempo de mi edad, a los 18 años, dice, yo necesito convertirme de verdad. Yo necesito tener una experiencia real con el Señor. Y ahí meditando, un pastor estaba meditando esta palabra, y esta palabra me llevó a un despertamiento espiritual. Entonces, amados, hay personas que dicen que va a venir el avivamiento, va a venir el avivamiento. El avivamiento, quiero decir, hermano, que ya está. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, el Espíritu Santo estará con vosotros. Y donde está el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay vida, hay fortaleza, hay unción, como dice en Isaías, hay unción de renuevo, ¿verdad? Unción de fortaleza, unción de sabiduría, de revelación, de ciencia. Nosotros lo que necesitamos nos despertarnos, nos levantarnos, así como el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿verdad? Anímate, y usted va a cruzar el río, usted va a conquistar lo que yo he dado ya. Entonces necesitamos nos levantar, necesitamos, amén, levantarnos para conquistar lo que el Señor ya nos ha dado en el nombre del Señor. Porque, hermanos, nosotros no somos una árbol infructíferas, estéril, como el texto que la hermana leyó en Juan 15, dice que, ¿verdad? No ha sido vosotros que me has elegido, pero yo he elegido a vosotros para que
puedan dar muchos frutos, ¿verdad? Entonces el Señor nos eligió porque Él sabe que nosotros somos árbol fructífera y vamos a dar muchos frutos para el reino de Dios. Amén, amados. Y en este texto nosotros vemos aquí, hermanos, una realidad que no está muy lejos de nosotros. El apóstol Pablo aquí le escribe a Timoteo, y en el capítulo 3 usted puede meditar después en casa. Él empieza a hablar de los tiempos difíciles, y esto no se refiere a las personas que están en el mundo, pero Pablo estaba se refiriendo a las personas que ya estaban dentro de la iglesia. Entonces imagínate un poco ya en aquel tiempo apostólico, ¿verdad? Cuando más el Espíritu de Dios estaba más intenso en la vida de los hermanos de la iglesia, por medio de los apóstoles. Ellos estaban aún todavía en vida en aquel tiempo, muchos milagros, el Señor operando, obrando, pero aún así ellos también estaban viviendo en tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y si usted va a ver aquí muchas cosas de desobediencia y rebeldía y un montón de cosas, y también muchos falsos doctrinadores, falsos maestros que iban a empezar a introducir, ¿verdad?, en las casas enseñanzas, ¿verdad?, que iban a traer engaño. Una de las armas de Satanás desde el principio es el engaño. Y él no ha cambiado, Satanás no ha cambiado su método, su táctica, aún sigue buscando engañar. Si la palabra nos enseña que él consiguió engañar una tercera parte de los ángeles que estaban delante del Señor, que estaban en la presencia del Señor, consiguió engañar, hermano. Y mucho más nos va a engañar a muchos de nosotros que muchas veces hasta no meditamos en la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Acaso no nos va a engañar a muchos que no buscan tener el conocimiento de la verdad? Entonces aquí él estaba viviendo un tiempo difícil. Usted puede ver, por ejemplo, en el capítulo de 1 Timoteo, Pablo siempre trayendo una palabra de aliento, una reprensión, una exhortación para Timoteo, ¿verdad? El primer Timoteo, Pablo viene y le dice a Timoteo para que él pueda reavivar, ¿verdad?, el don que él había recibido de parte de Dios, a avivar, ¿verdad?, el don que había recibido de parte de Dios. Entonces, y aquí Pablo él se encuentra, hermanos, por causa de tantos problemas, de tantas luchas, por lo cual ellos estaban viviendo tiempos ya difíciles. Muchos empezaron a abandonar la fe. Muchos empezaron a abandonar la fe, siendo llevados por, como dice el apóstol Pablo también, ¿verdad?, que la fe de muchos iban a enfriarse porque habían escuchado que es a enseñanza de espíritu engañadores, dice. Entonces muchos se esfriaron la fe. Muchos también, Pablo dice que porque amaron más al mundo. Pablo también dice que muchos se habían afastado porque amaron más las cosas del mundo. Entonces aquí Pablo, él viene y le pide encarecidamente, suplicando, ¿verdad? Porque Pablo ya empieza, él empieza a encontrarse solo. Él empieza a ver que muchas personas ya no querían más abrazar la obra, involucrarse en el reino de Dios, ¿verdad? Muchos empezaron a dejar la obra del Señor, el reino de Dios, y él empezó a hallarse también solo. Él prácticamente, continuando, él dice: yo estoy punto a la muerte, yo voy a morir, pero yo te pido a usted, Timoteo. Pablo estaba mirando quién puedo llamar, y ahí él no vio otra persona
por lo cual sea la persona propicia, preparado, que era Timoteo, un joven, que desde su niñez ha sido enseñado, ha sido, ¿verdad?, preparado por la palabra del Señor. Y él viene y le dice a él: mire, yo te pido encarecidamente, yo te pido, por favor, ¿verdad? Por favor, no hay otra persona. Y ahí yo estaba meditando en esta palabra también, en el libro de Isaías 6. Dios también tuvo esta misma actitud de Pablo. Cuando él va y le elige, le llama, le unge a Isaías, y después él pregunta y dice: ¿quién ha de ir por nosotros? ¿Quién ha de ir por nosotros? Y Isaías dice: ¿qué, hermano? Esme aquí, envíame. Esme aquí, envíame. Es también quiere también una palabra que trae alusión, no sé si es la palabra correcta en español, también tipifica también como a Cristo, ¿verdad? El Padre dice: ¿quién ha de ir para salvar la humanidad? ¿Quién es lo que ha de ir? ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? Y su Hijo Jesús dijo que: esme aquí. Yo, papá, yo estoy dispuesto a ir, ¿verdad? Morir en la cruz. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Y en esta mañana también para nosotros el Señor nos pregunta más una vez. Así como Pablo dice: te pido encarecidamente. El Señor también pide a nosotros: ¿quién puedo usar? ¿Quién está dispuesto a levantar? ¿Quién está dispuesto a hacer? ¿Quién está dispuesto a enfrentar aún en este tiempo que estamos viviendo? Este tiempo de qué, ¿verdad? Tiempos peligrosos. El Señor está preguntando para nosotros: ¿quién es el valiente que está dispuesto a levantarse? Porque Dios no obliga a nadie, hermanos. Las cosas del Señor no es por fuerza. Todo es ¿verdad?, por el Espíritu de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, dice que quien tiene el Espíritu testifica del Espíritu. Entonces, quien tiene el Espíritu Santo, él siente el deseo, amados, de hablar del Señor, de orar, de servir al Señor. ¿Sabe por qué nosotros estamos aquí, hermano, en esta mañana también? Porque tenemos el Espíritu Santo. Es una evidencia que el Espíritu Santo del Señor está en nosotros. Porque tenemos el deseo. El que tiene el Espíritu de Dios busca las cosas de Dios. Aquel que no tiene el Espíritu de Dios, aquel que está en la carne, busca las cosas de la carne. Pero lo que tiene el Espíritu de Dios busca alimentarse de las cosas de Dios, llenarse de lo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí, hermanos, vemos, Él viene y pide: te encarezco. Y el Espíritu Santo del Señor esta mañana está preguntando a mí y a ti en esta mañana, hermanos, ¿verdad? Y hay una cosa interesante que Él dice aquí: yo te encarezco delante de ¿quién? De los hermanos de la iglesia. Yo te encarezco delante de tu familia. Yo te encarezco. No. Él dice: delante de Dios y de Jesucristo, aquel que has de juzgar. En esto nosotros aprendemos algo, hermano, que todo lo que vamos a hacer no es para buscar reconocimiento de las personas. Hay gente que muchas veces queda esperando reconocimiento. Yo no voy a hacer nada porque el pastor no ve mismo mi valor, dice a veces. Y siempre a veces ponemos la culpa al pastor, ¿verdad? O al líder. Yo no voy a hacer esto o aquello porque nadie mismo reconoce mis esfuerzos. Yo era jovencito todavía y empecé a vivir en el fondo de la iglesia y empecé a estudiar. Y ahí el pastor de la iglesia tenía unos bancos, más o menos de unos 3 metros. ¿Te acuerdas de los bancos pesados que había? Y el pastor mandaba sacar uno por uno todito afuera, o volcar todito los bancos y sacar chicles debajo de los bancos y limpiar toda la iglesia. Y llegó un tiempo que yo ya iba a decir: solo yo limpio este banco, solo yo. Y quería murmurar, y el Espíritu dijo: no, cállate.
Porque usted no está haciendo para el pastor. Usted no está haciendo para las personas. Usted está haciendo, nadie está viendo, pero yo estoy te viendo. ¿Verdad? Nadie lo está viendo tus esfuerzos, pero yo estoy viendo tu esfuerzo. Y este limpiar banco solito ahí, limpiar la iglesia solito, me preparó para que cuando yo estuve como misionero en Bolivia, hermanos, lejos de la familia, ¿verdad? Muchas veces pasando por situaciones, muchas veces yo quería, ¿verdad?, desanimar, decía, hermano, nadie, pero el Espíritu Santo venía y decía, ¿sabe? Nadie está viendo, hasta los pastores no están te viendo. Tu lucha, tu sacrificio, pero yo estoy mirando. Amén. Y ahí el Espíritu decía, y tu trabajo no es en vano. Dios no es deudor de nadie, hay recompensa. La palabra del Señor dice, si nosotros pasamos, aunque sea un vaso de agua, a estos pequeños, a los que predican la palabra, a los profetas, a los hombres de Dios, usted va a tener honra de profetas. Miren un poco, hermanos. El profeta Jeremías, profeta Isaías, esos hombres de Dios tuvieron que su recompensa, ellos tendrán sus recompensas. Y nosotros también, quizás ni somos predicadores, pero ahí solito, aunque pasemos un vaso de agua, vamos a tener esta misma recompensa. Mire cómo Dios es justo. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? En este tiempo peligroso, muchas veces, muchas personas ya no quieren más. Una de las cosas que estamos viendo y de los comentarios en muchos ministerios, mucha gente ya no quiere más, amados. Hoy, a un tiempo atrás, cuando nosotros éramos jovencitos, la gente preguntaba hasta a los niños, ¿qué es lo que usted quiere ser? Y uno, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser misionero, yo quiero ser una misionera. Le preguntaba a los jóvenes, yo quiero ser misionera, yo quiero predicar la palabra. Y hoy usted pregunta, y quizás hasta nuestros hijos dirán, ¿qué es ser misionero? ¿Verdad? ¿Qué es ser predicador de la palabra? Entonces hoy ya no hay más esa generación de gente sedientas por querer hacer la obra del Señor. Personas sedientas que puedan decir, ¿sabe? Heme aquí. Por eso la palabra del Señor dice muy bien, hermano, que nosotros vamos a tener que elegir a quién vamos a servir. ¿A Dios o a Mamón? ¿Verdad? Y dice que no vamos a tener que amar a uno y desagradar al otro. No hay cómo servir a dos señores. Y Jonás, él prefirió entre el llamado de Dios para su vida y por medio de su vida cambiar la historia de una ciudad. Él prefirió huir y ir a una ciudad portuaria, una ciudad que tenía trabajos, una ciudad que muchas personas estaban ganando, o sea, que estructurando sus vidas financieras, ganando dinero. Y Jonás dijo, no, entre morir en Nínive y ganar dinero en Tarsis, voy a elegir a Tarsis. Pero Dios tenía un llamado en su vida. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Entonces, hoy en día muchas personas, no, yo prefiero más ganar mi plata. No estoy diciendo que usted no tiene que trabajar, no estoy diciendo que usted no puede ganar tu plata, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros que somos llamados por el Señor tenemos que entender que el reino de Dios tiene que ser prioridad en nuestras vidas, hermano. Tiene que ser prioridad. Primero es el reino de Dios. Y las demás cosas Dios va a añadir. Amén. Y muchas veces yo estaba viendo un rabino judío y él estaba diciendo que primeramente lo que ellos hacen, ¿sabe qué, pastor? Es servir al Señor. Ellos priorizan Dios, el reino de Dios en su vida.
Y muchas veces nosotros priorizamos nuestra vida material. Entonces, priorizar el reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces, estamos viviendo un tiempo, hermanos, que muchas personas ya no quieren más, ¿verdad? Y podemos ver por qué, quizás porque muchos no quieren pasar aflicciones, ¿verdad? Porque sabemos que estar involucrado al reino de Dios, todo tiene un precio, hermano. El precio que se paga en el reino de Dios es un precio alto. Amén, hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a veces, porque a veces yo estaba meditando, estaba viendo un podcast de un pastor y él estaba diciendo, y este pastor quiere reformar la Biblia, quiere tratar de actualizar la Biblia. Y él se fue allá en el libro de Corintios, donde dice que no erréis los ladrones, los adúlteros, los fornicarios, y ahí dice los borrachos y los maldicientes, dice, no heredarán el reino de Dios. Y ahí él dijo, pastor, ¿sabe qué? Y ahí el pastor dijo, ¿qué es lo que usted quiere decir en esta reforma? Yo quiero decir que nosotros también podemos recibir los homosexuales en la iglesia. Podemos también tener ellos como, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios haga la obra de cambiar. Ellos no van a cambiar, pero ¿quién hace la obra? El Espíritu, dice. Y podemos recibir. Ellos como miembros de la iglesia, como miembros, dije el predicador, sí. Porque sí hay también maldicientes en medio de nosotros. Y nosotros los recibimos como los maldicientes. ¿Por qué no podemos recibir los homosexuales? Porque muchas veces nosotros abrimos nuestra boca para maldecir, para hablar mal. A veces somos cuenteros, dice, ¿verdad? A veces no tenemos ese cuidado de frenar nuestros labios, y a veces cualquier cosita ya maldecimos. Y ahí yo estaba meditando en esta cuestión, no en la cuestión y ahí yo estaba meditando en si verdaderamente hay un gran problema en la iglesia, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no sabemos frenar nuestras lenguas. Y muchas veces, principalmente a veces a lo que se refiere a los siervos de Dios, a los que están en la obra del Señor. Muchas veces muchas personas hasta dentro de la iglesia dicen, pero los pastores son todos vagos. Son todos vagabundos. Vagos también se dice acá, hermano. Los pastores como son todos vagos. Los pastores ganan plata. Pero nadie sabe, hermano, muchas veces el sacrificio, las aflicciones que uno pasa. Yo era uno de la iglesia muchas veces que criticaba al pastor. Pero el pastor tiene que hacer esto, porque cuando nosotros estamos ahí, a veces queremos enseñar, como dice en Brasil, queremos ensinar al padre a rezar misa, ¿verdad? Y muchas veces nosotros ni siquiera lo hemos vivido, pero después, hermano, cuando yo abracé el llamado, yo no quería ser pastor, porque tenía un hermano que ya era pastor. Y yo decía así, Dios me libre, deja nomás para mi hermano, yo no quiero yo decía esa bucha, ¿verdad? Un linguajar portugués, yo no quiero esa bomba. Pero el Señor me llamó, hermanos, el Señor me llamó. Y ahí cuando estaba en la obra del Señor, ahí el Señor empezó a trabajar con mi vida. Yo era muy orgulloso. A mí en la casa muchas veces yo decía para mi mamá, yo no voy a comer esta comida, ajeno al enemigo. Tenía mi plata y compraba ropas de marca y esto, aquí, mi plata iba todo con ropa de marca. Pero Dios empezó a trabajar con mi vida, empezó a quebrar, romper. Llegó un tiempo que yo tenía que, para arrodillar, tenía vergüenza de arrodillar al lado de los hermanos, porque mis zapatos, tenía un par de zapatos y todo hueco. Pero el Señor estaba permitiendo yo pasar por estas situaciones, ¿para qué, hermano? Para tratar conmigo,
para enseñar. Y mire el precio, mire la aflicción. Yo estaba en Paraños y siempre tuve una pareja de hermanos conmigo a mi lado aquí, siempre me acompañando. Llegó el tiempo y yo le dije, ¿sabe qué? Usted va a ser consagrado, va a ser ungidos, ustedes serán los pastores de la iglesia. No, pastor, sí, usted ahora va a ser el pastor de la iglesia. Y lo ungimos, dejamos ellos pastoreando allá y nosotros vinimos. Y ahí pasó unos 6 meses. Volví allá a visitar a él. ¿Cómo está? El hermano vino y empezó, pastor, quiero pedirte perdón, pastor. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? Quiero pedirte, pastor, perdón, porque muchas veces yo pensé de esta forma por ti, muchas veces yo he hablado de esa forma por ti, muchas veces yo he actuado de esa forma contra ti, pastor, pero yo no sabía de nada. Ahora que estoy pastor, yo estoy viviendo lo que tú has pasado. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermano? El papá, un día alguien solamente va a saber qué es ser padre cuando tenga un hijo. Y entonces, hermanos, muchas veces muchas personas quieren pasar aflicciones. Usted sabe que la iglesia en todo tiempo fue una iglesia mártir. Si usted va en el libro del Apocalipsis, siempre Dios va a traer una palabra. Por más que la iglesia tenía sus defectos, sus deficiencias, siempre Dios estaba trayendo una palabra de aliento. Al que vencer, ¿verdad? Al que vencer. Dios siempre estaba trayendo una palabra de aliento. ¿Por qué? Porque era una iglesia mártir, una iglesia perseguida. Satanás, ahora en estos tiempos, hermano, él cambió su táctica. Antes él perseguía, antes él permitía que los cristianos sean llevados a las cárceles. Antes había persecución, pero ahora no. Digo, ¿sabe qué? Vamos a cambiar de táctica, vamos a aflojar ahora. No vamos más a perseguir a ellos, vamos a dejarlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando está en una zona de confort, tranquilidad, tranquilo, está todo bien. Pero en aquel tiempo, cuanto más la iglesia se perseguía, los hermanos más oraban, más buscaban al Señor, más. Yo me acuerdo cuando era niño, ahí antes que tuviera la carpa tenía una iglesita, el Tabernáculo de la Fe, dice, una iglesita solo, hasta ahora me acuerdo. Y nosotros empezábamos a cultivar, hermano, era lluvia de piedra. Y ahí tuvimos que cambiar de la tabla de ternite para el techo de chapa, porque la de los ternites ya no aguantaba más, todo roto, se rompía todo. Se cayó un cacote en la cabeza de mi hermana y se rompió así la cabeza. Y ahí mi hermano le dijo, es como dice la palabra, yo llevo las marcas de Cristo. Ahora usted ya tiene tu marca de Cristo, ¿verdad? Y entonces, hermano, en aquel tiempo, mi hermano cuando llegaba a la casa, llegaba a Iyurú, todo, observaba Tubule Iyurú, Jesaru Lupa, porque la hermana, y compañero, ¿verdad? Colegio, la colegio, o imagina, o soque, algo de poticangue, supe por qué, porque evangelio era el jagüere, ¿verdad? Y en aquel tiempo, hermano, cuando empezaban a los hermanos a orar, el enemigo allá afuera metiendo cohete, piedra, y la gente ahí, lo que la iglesia glorificaba al Señor. Ahí lo que el fuego del Señor caía, hermano. Los endemoniados eran reprendidos, los demonios, gente era sanado, la gloria del Señor. Amén, hermanos. Pero ahora el enemigo dijo, no vamos más ahora bater de frente, vamos ahora a aflojar, vamos a dejarlo a ellos en la zona de confort, ¿verdad? No vamos a perseguir, ya, tranquilo, ya, vamos a dejarlo a ellos en la zona de confort. Por eso muchas veces, hermano, como dice en Gala, me olvidé aquí, Gálatas mismo, dice que alegraos, ¿verdad? Cuando estén pasando por pruebas. No, Santiago es primero, Santiago primero.
Alegraos porque estéis pasando por pruebas, porque la vuestra prueba. Santiago. Entonces tenemos que tener esa alegría, porque muchas veces la aflicción es una forma, hermano, de Dios tratar con nosotros, de Dios nos lapidar a nosotros, ¿verdad? Dios nos formar, Dios nos forjar, porque yo un día también estaba ahí en la silla, yo también muchas veces he sido murmurador, muchas veces, pero yo no sabía porque nunca había vivido. Pero cuando yo estaba en el campo misionero, cuando yo estaba pastoreando, y ahí me también deparé por muchas luchas, para que usted tenga, yo compartí un poco con el pastor, mi vicepresidente de la iglesia, hermano, había sido que era un gran narcotraficante allá en Bolivia. Imagínate, y ahí Dios usaba mi vida, y hasta yo, muchas veces ya mensaje, pero el Señor siempre me llevaba y hablaba de pecado oculto, y siempre Dios hablando, y yo decía, Señor, a veces yo preparaba mi voz, yo quiero traer una palabra de amor, aquella palabra que haga a la gente reír, alegrarse, pero cuando el Señor, yo subía, la palabra sobre pecado oculto, y había sido que Dios estaba tratando la iglesia, y de repente la policía fue a la casa del hermano y hubo el sarambí, y después él quedó un tiempo en la cárcel. Cuando él salió, empezó a perseguirme, queriendo matarme, hermano, misericordia. A Yucatán con pastor Ibe. Entonces pasamos por momentos delicados, amén. Entonces aquí, amados, a través de esta palabra, nosotros todo lo que vamos a hacer es sabiendo que Dios va a juzgar. Dios va a juzgar un día mi obra, tu obra, hermano, y todo lo que hacemos es para el Señor. No vamos a esperar de las personas, hermanos, reconocimiento. Muchas veces, yo estoy aquí hablando, como muchas veces nosotros hablamos para el liderazgo de la iglesia. A veces nosotros dentro del medio de liderazgo, para líderes, nosotros enseñamos a la iglesia, que decimos muchas veces, la obra del Señor a veces tiene sus, no que sea fallas, pero tiene sus puntos negativos, y uno de los puntos negativos de la obra del Señor, ¿sabe qué es, hermano? La ingratitud. ¿Cuántas veces la gente llega a la iglesia desempleado, con problemas en su matrimonio, así, ao beula pastor, o guapu, o orar, o ayunar, y de repente el hermano empieza a ser bendecido, próspero, el pastor tratando, ayudando, visitando, aconsejando, y el hermano, y Dios bendiciendo, abriendo puertas de trabajo, y de repente cuando el hermano, como dice la palabra del Señor, que también el obrero, ¿verdad?, es digno de su recompensa, dice, de su trabajo, porque todo lo que se siembra tiene que cosecharse. Y ahí de repente el pastor dice, mira, hermano, un hermano en la iglesia que va a bendecir la obra del Señor, que va a ser un aporte para la obra del Señor. El hermano ya no se ni ir a tu país, oye, otro vez. Y ahí el pastor a veces se queda solito otra vez. Amén, hermanos. Entonces, y a veces son ingratitud. Quizás un día usted va a estar al frente de una obra, y usted va a se deparar con personas que usted va a orar, que va a ayunar, y esa persona, cuando más usted necesita, esta persona te va a dejar, ¿verdad? Entonces son temas muy importantes, hermanos, para nosotros. Son enseñanzas a la iglesia, ¿verdad? Son preparos para nosotros, porque no sabemos, estamos aquí un tiempo, pero Dios está trabajando con nosotros, porque sabemos que quizás allá adelante Dios tiene una grande obra para ti, en el nombre de Jesús, y nosotros tenemos que estar acostumbrados. Entonces muchos no querían más, también por causa de las aflicciones, por causa de las persecuciones, ¿verdad? No querían más abrazar la obra del Señor. Y aquí, hermanos, vamos a seguir por aquí, ya vamos a estar. Dice aquí, entonces, que prediques la palabra de aísten y a tiempo de fuera, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Este mismo pastor que estaba en el podcast, que estaba escuchando él hablar del texto de Corintios, él le dijo, porque si nosotros empezamos a predicar la palabra como tiene que ser, no va a quedar nadie en la iglesia, dijo. Pero nos olvidamos de que la palabra del Señor dice que el camino del Señor es un camino estrecho o angosto. Angosto y estrecho es la misma cosa. Es angosto, ¿verdad? Y el camino que lleva a la perdición es largo. Las personas caminan con su mochila lleno de orgullo, soberbia y tantas sus maldades. Pero el camino que nos va a llevar a la eternidad es un camino de renuncia, cada día renunciar, a cada día, Señor, perdóname, cada día. Amén, hermanos. ¿Verdad? Entonces, no es lo que nosotros queremos. Y hoy muchos quieren predicar, como dice aquí estos textos también, porque vendrán tiempos que no soportarán, dice, no van a soportar la palabra. Pero hasta en el tiempo de Jesús, Pedro vino y le dijo a Jesús, Señor, pero muy dura es tu palabra, Señor, ¿verdad? Y Jesús le dijo, bueno, si quiere ir también en pos de ello, aquí está, la puerta está abierta. Y Pedro dijo, Señor, pero ¿dónde yo puedo irme si solamente tú tienes palabra de vida? Amén, hermanos. Entonces, ¿verdad? Estamos viviendo este tiempo también, donde muchos predican lo que las personas quieren escuchar y no lo que Dios tiene para hablar. Y muchas veces los profetas de en aquel tiempo, los profetas bíblicos, muchos vienen como el profeta, ¿verdad? Isaías fue al rey Ezequías, le dijo que, ¿verdad? Ponga tu casa en orden, si no te va a morir. No le llegó, le dijo, ¿sabe qué? Dios te va a dar un auto, Dios te va a dar una casa, mire, Dios aquí está poniendo una llave en tus manos. Solo puro bendición, siendo que Dios, Él mira para qué, para nuestro corazón, Él mira para la realidad espiritual de nuestra vida. Amén, hermanos. Dios siempre va a mirar para nuestra necesidad espiritual y no solamente para la necesidad material. Las demás cosas Él va a añadir, pero lo primordial es nuestra vida espiritual. ¿Cómo está con el Señor? Muchas veces yo he visto a la persona, a veces está todo con su vida todo desordenado y muchas veces viene una palabra bonita. Nadie quiere. Antes tenía, no sé si la hermana se va a acordar que tenía la cajilla de promesas. ¿Se acuerda, hermana? No sé si se acuerda. Una cajita así que las personas sacaban unos versículositos. ¿Se acuerda, hermana, de esta? ¿Tiene también o no? Y sacaba unos versículos y a veces venía un versículo duro, cuando hay chinguana. El Señor es contigo, varón, ese es para mí mismo, ¿verdad? Pero el Señor, un versículo duro, y eso antes mi mamá decía, solamente la gente por un versículo por antes, y botaba un chupeje. Entonces, hermanos, en nombre del Señor, ¿verdad? Y va a llegar este tiempo, ya estamos viviendo este tiempo, ¿verdad? Hay iglesia, hay pastor, yo me encontré con un pastor aí, você tem que vir conosco aqui, nós temos agora o grupo da fumaça. E que é isso, irmão? O grupo da fumaça? Não, aqui nós venimos com o varone, assamos churrasco, tomamos cerveja, e hacemos, e está todo assim agora, todo, ¿verdad? Digo, misericórdia, que estamos viviendo tiempos difíciles. Ahora hay iglesias en Brasil, están como pipoca, están explotando las iglesias contemporáneas. ¿Y qué es la iglesia contemporánea? Las iglesias que los pastores son homosexuales, son mujer con mujer, hombre con hombre, y no, dice que contra el amor no hay ley, dice. Entonces, si yo amo, no hay condenación. No importa que tenemos que amar, y así está. Entonces estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano. Pero aquí la palabra del Señor dice una cosa para mí, para ti, hermano. Sé tú sobrio en todo. O sea, ni que la jaquete. Estemos despiertos.
Y otra cosa también, no estemos borrachos. Sobrio estar que, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Estar bien, no borracho, estar ahí, estar bien lúcido. Sobrio, estar bien lúcido espiritualmente, hermano. Lleva. Entonces, está bien lúcido y soporta las aflicciones, hermano. Como dijo el hermano Miguel domingo, el sábado pasado, ¿verdad? Aflicción picuña de la yajazá. Nuestras aflicciones muchas veces son causa de nuestras decisiones mismas. A veces ya de afligir la deuda, porque a veces ya compramos más de lo que ganamos. Muchas veces las aflicciones vienen porque nosotros mismos generamos nuestras aflicciones, ¿verdad? Pero ¿será que nosotros este mes, esta semana hemos sido afligidos por causa del Evangelio? ¿Será que alguien nos llevó a nosotros a la cárcel? ¿Será que alguien va a añadir en el Evangelio causa? ¿Verdad? Entonces vamos a soportar las aflicciones. Amén. Tú haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos, hermanos, cumplir nuestro llamado, como dice el texto que la hermana, vosotros habéis sido elegidos. No vamos a dejar nuestro ministerio por la mitad. En el nombre del Señor. Si nosotros paramos y preguntamos, ¿cuál es mi ministerio? Ministerio viene de administrar. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en mi mano? ¿Qué es lo que tengo que administrar para el Señor? Es trabajar con los niños, es trabajar con los jóvenes, ¿verdad? Es hacer evangelismo, es entregar un folletito, hablar de Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? Dice la palabra del Señor que si somos fieles en lo poco, sobre lo mucho Dios nos pondrá. A veces, hermano, no necesita usted tener una grande iglesia. Empiece con lo poquito, empiece con la familia, empiece con los hijos, empiece con el vecino, ¿verdad? Hable del Señor, hable del amor del Señor. Cuando vinimos aquí en Ponta Porá, nosotros ya abrimos el culto, el salón de la iglesia, un enorme salón que empezamos a alquilar, y solo yo y mi esposa nomás aquí empezamos a orar. Y ahí de repente el Espíritu Santo del Señor me dijo, ¿cómo oirán si no han que predicar? ¿Cómo creerán si no son enviados? Ahí que dice, llegaba ahora y empecé a orar, después me levantaba, agarraba el folleto y iba al lado del vecino, iba al lado del vecino, iba a la frente de la calle. Mire, yo soy el pastor de la iglesia de este salón, ¿verdad? Y aquí estamos, queremos entregar esta invitación. Los martes, los viernes, los domingos tenemos nuestro culto. Y empezamos a conversar con los vecinos. Y ahí ya vino una directora y dijo, ¿sabes? Qué bueno que tú eres pastor. Yo soy la directora de un colegio. Y allá tenemos muchos problemas de suicidio, problemas de depresión, problemas de drogadicciones. ¿Usted puede ir allá y hablar y orar? Claro que sí. Y empecé, hermano, Dios a abrir las puertas y empecé a ir al colegio. De repente ya empezó a venir unos jóvenes con su padre, con su madre en el salón. Y así Dios empezó a llenar las personas en la iglesia. Amén, hermano. Tenemos que cumplir con nuestro ministerio, con nuestro llamado, con lo que el Señor ha puesto en tus manos. ¿Verdad? Como dice un texto en portugués, yo me acuerdo más de los versículos en portugués, dice que no hagamos las cosas, la obra del Señor relajadamente, ¿verdad? No vamos a hacer las cosas, el Señor va ahí, pero vamos a hacer con excelencia, hermano, lo que el Señor ha puesto en tus manos. Amén. Y usted va a ver, hermano, que si en lo poco usted ha sido fiel, por lo menos una persona, pastor, ya me ha evangelizado, ese compañero de trabajo, cada día a me hecho folleto, a regalar yo Biblia, a me a orar a me a ayunar pastor. Entonces,
Se tem personalidade em Angarecô, irmão, é orar, ter a paciência, a disponibilidade de predicar, de hablar del Senhor para este hermano, para esta persona, y usted lo gana a él y gana a su familia. Entonces, ha sido que aprobado. Entonces, si ha ganado una persona, vos ya sos habilitado y capacitado para ganar 2, para ganar 3, para ganar 4, 5. Amén, hermanos. Esos días yo estaba en casa, estaba mirando las fotos de muchos bautismos, muchas personas, y esos días estaba muy triste, estaba me sintiendo muy inútil, porque dije, deixa, cuando la bautiza, venme la gente fuera, hace tiempo ya que no bautizo a nadie. Y esto me molesta, hermano, porque a veces me siento tan inútil, ¿verdad? Tan inútil, y siento que el Señor pide para nosotros, ¿sabe qué? Almas. Entonces, en esta palabra, en esta mañana, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, yo te pido encarecidamente, la necesidad es grande, hermano. Hay muchas personas. Yo ya no sé si compartí con ustedes que el techo cayó encima de mi casa, subí arriba, y el Señor miró, y yo estaba ya en Motabuígina, a la cuenta, yo no tengo una iglesia, no estoy al frente de un púlpito, y el Espíritu Santo, el Señor, dijo, ¿y quién dijo que necesita de un púlpito para que prediques mi palabra? Póngate de pie. Yo me levanté y empecé a mirar de encima en mi casa, mis vecinos, todos los barrios, las casas. Ahí el Señor me dio una visión de los problemas de cada hogar. He visto mujer cortándose los puños, gente ahorcándose, marido con un cuchillo para matar a su esposa, hijos dentro de un cuarto oscuro lleno de humo, vicio, drogas, y gente llorando. He visto, Dios me dio visiones de los hogares, de las casas, y eso es la realidad. Y Él dijo, todo esto, de a dónde usted puede mirar, hasta dónde usted puede mirar, todo este es tu púlpito para que predique la palabra. Entonces, todo lo que hacemos, hermano, es un día el Señor va a juzgar nuestras obras y la recompensa vendrá de Él. Vamos a cumplir nuestro llamado, vamos a cumplir nuestro ministerio, lo que Dios ha puesto en mis manos, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vámonos a poner de pie, hermano, en el nombre del Señor. Aleluya.